pero básicamente lo que hicieron los ingleses fue aprovechar los caminos del antiguo Imperio Romano para no hacer un doble pavimentado. Aprovecharon esos caminos para hacer en ese lugar las vías del tren, ¿no? Los caminos del Imperio Romano tienen como 2000, 2500 años. El ancho de los caminos dependía del ancho de 2 caballos percherones para trasladar la mercancía. Entonces el ancho del Challenger depende del ancho de 2 caballos percherones del Imperio Romano. Este es un caso típico de dependencia del sendero, que también se llama QWERTYnomics en economía, que es, ¿vieron lo que son los teclados QWERTY? El teclado QWERTY, ¿no? El teclado QWERTY es tremendamente ineficiente, ¿no? O sea, de hecho hay un teclado óptimo para cada idioma, que depende de las letras que se usan más en cada idioma, tienen que estar en lugares centrales. Y ya hay un teclado óptimo para cada cerebro. O sea, hoy por hoy nos pueden hacer un escaneo cerebral y de acuerdo a eso ver cuál es nuestro teclado ideal, ¿no? Sin embargo, seguimos usando el teclado QWERTY porque yo soy viejo y fui a la Pitman cuando tenía 18 años, pero es muy difícil una vez que aprendes a escribir ahí volver para atrás. ¿Y el QWERTY saben de qué depende? ¿Por qué se hizo así? Porque el inventor de la máquina de escribir en el año 1860 quería que los vendedores puerta a puerta pudieran escribir muy rápido la palabra typewriter, ¿no? Que es máquina de escribir. Entonces de eso dependió que durante más de 100 años todos estemos con un teclado completamente ineficiente, ¿no? Pero por eso se llama QWERTYnomics. El caso de Windows, del sistema Windows de Microsoft, es otro caso de dependencia del sendero. Es un sistema que es muy ineficiente. Hay muchos sistemas mucho más eficientes y sin embargo, por un tema de efectos de red, de economías de red, es muy difícil volver atrás, ¿no? Entonces también la dependencia del sendero es un gran rival, un gran villano de la creatividad. Entonces llegamos a un momento en el cual se volvió más fácil predecir los avances científicos que las reacciones sociales que van a generar, ¿no? A fin de año se va a lanzar al mercado el primer auto híbrido de auto y avión. ¿Sabían eso o no? ¿Saben cuánto va a valer? $290.000. Si alguno lo quiere comprar, va a ser el primer auto volador, llega a fin de año ya al mercado norteamericano. Este tipo de cosas, digamos, ya hay una previsión de en qué momento van a estar disponibles, pero son tan disruptivas que en realidad lo que no sabemos es cómo va a reaccionar la sociedad, cómo va a reaccionar el sistema político, cómo van a reaccionar los reguladores a todo este tipo de cambios, ¿no? Pero a mí hay un libro que me gusta mucho mencionar para cuando hay escepticismo con la adopción de este tipo de cambios, que es una tecnología que parece muy poco glamorosa y parece muy aburrida, que es el container. Este libro se llama La Caja, está en castellano, lo pueden comprar. Lo escribió Mark Levinson, que también era un periodista del New York Times, y es la historia del container. La historia del container tiene sus orígenes en la década del 50, cuando a un ingeniero norteamericano se le ocurre que es mucho más eficiente trasladar mercancías en container que llevar, como se hacía hasta ese momento, 10.000, 12.000, 15.000 ítems de cada lugar de los Estados Unidos, de cada lugar del país en camioncitos, llegar al puerto, cargarlos, llega a Europa el barco y se distribuye de nuevo en 15.000 camioncitos. Un sistema tremendamente ineficiente, con altísima tasa de robos, de corrupción, etcétera, pero que le daba de comer a sindicatos de estibadores, de gente que cargaba los barcos, policías portuarias, etcétera. Durante décadas, este sistema que proponía el ingeniero norteamericano no se puede imponer justamente por los lobbies sindicales y por los lobbies de las ciudades, hasta que en el año 72, con la guerra de Vietnam, el presidente de los Estados Unidos tiene que sí o sí llevar muy rápidamente pertrechos y armas de guerra al sudeste asiático. Entonces dice, bueno, a partir de ahora, containers para todos, carga los barcos con containers, y a partir de ese momento se populariza el uso del container. Y si ustedes ven lo que es la curva de crecimiento del PBI mundial y la curva de crecimiento del comercio mundial, hasta ese momento siempre el comercio crecía por debajo del PBI, y a partir de ese momento las curvas se cruzan y el comercio empieza a crecer como crece hoy, el triple que la economía mundial. Entonces el verdadero padre de la globalización es esta caja gris y aburrida que ven atrás. O sea, no es internet, no son cosas mucho más glamorosas que nosotros pensamos, sino temas como el container. Pero a mí me parece que es una muy linda historia de innovación en la que nos cuenta que durante algunos años puede haber intereses que impiden que esa disrupción avance, pero cuando ya la disrupción por su peso específico, el beneficio que genera es tan alto que sí o sí se terminan imponiendo, ¿no?
Entonces, digamos, algunos mantras del emprendedorismo que está bueno mencionar para contarles, digamos, esta es una frase que se escucha muchísimo en el mundo de la innovación y el emprendedorismo, que es la vida en beta permanente, o sea, permanentemente estar explorando, no solamente a nivel de trabajo, sino en la vida personal. Hay una frase que me gusta mucho de Oscar Wilde, que es, hablo desde la autoridad que me da el fracaso, ¿no? En general las sociedades de América Latina, sobre todo, somos muy crueles con el fracaso de las personas, o sea, es muy difícil a nivel corporativo, a nivel de emprendedores aquí en la Argentina, sobreponerse a un fracaso. Es carísimo fracasar en Argentina y en América Latina, y eso es algo que hay que desterrar en forma urgente de la sociedad porque, digamos, está en la base de cualquier proceso emprendedor, el poder probar, el poder cometer algún error y que eso no sea tan costoso, poder iterar y volver a levantarnos, ¿no? Esto, digamos, es un dato que a mí me divierte mucho, que la gente que fue a la Bolsa de Comercio lo vio, que es un estudio de un psicólogo de Columbia que yo pude entrevistar, que se llama John Gotham, que lo que estudió Gotham es, en la década del 80, es qué indicadores predicen mejor un divorcio en una pareja. ¿Se imaginan qué puede llegar a ser? ¿Sí? ¿Cuál puede ser? En el hombre el reconocimiento. Ajá. Bueno, la variable que más predice divorcios, Gotham corrió miles de regresiones de todo tipo de variables y descubrió que las parejas saludables son aquellas que tienen una tasa de críticas sobre elogios de 4-1. O sea, que tienen 4 mimos o 4 piropos, 4 frases lindas sobre un silencio, hagamos todos un ejercicio de introspección, veamos cómo estamos a nuestras parejas. Pero él comprobó científicamente, digamos. Saben que Gotham era un tipo que... Gotham y otro psicólogo que se llama John Ekman. ¿Vieron la serie Lie to Me? Bueno. Ekman es el que descubrió que hay determinados gestos de la cara que se corresponden sí o sí con determinadas emociones y no se pueden impostar. Y Gotham también está estudiando ese tema y es un tipo que como hobby iba a un restaurante y veía una pareja y predecía si se iba a separar o no. Él cuando lo hacía en laboratorio, tiene estudios con 10 años de duración y le da 99% de seguridad. Es impresionante el poder predictivo de esta variable, ¿no? Y Gotham, obviamente, cuando terminó de hacer esto con las parejas, dijo, bueno, voy a buscar dónde está la plata, fue a estudiar en empresas para ver qué pasaba en las empresas y lo que descubrió es que en empresas altamente motivadas, digamos, la relación de críticas y elogios es de 4-1 también. O sea, al igual que en las parejas, en las empresas es muy cara una crítica. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de aversión a perder, ¿no? Ustedes se llevan mal con algún compañero, con un jefe, con un empleado, tengan en cuenta que cada crítica que hacen les cuesta 4 elogios, ¿no? O sea, piénsenlo muy bien antes de poner una mala cara o hacer un silencio, porque para levantar eso después van a necesitar 4 elogios. Y en empresas altamente innovadoras, Gotham descubrió que la relación es de 8-1, o sea, es todavía mucho más. Esto no quiere decir que algún empleado o compañero haga un error terrible y vayamos a felicitarlo, ¿no? Esto lo que quiere decir es que hay formas de comunicar que digamos que tienen en cuenta este tipo de cuestiones. ¿Cuánto creen que es la realidad? ¿Cuánto creen que es la tasa de críticas sobre elogios en las empresas en la realidad? 2-1. La realidad es 4 críticas por cada elogio, ¿no? O sea, es mucho peor, y esto explica, digamos, explica muchísimo en el clima laboral de las empresas, ¿no? Ahora les voy a contar algunas cositas sueltas que tienen que ver con tips de creatividad y cosas divertidas que me parecía contarles, que por ahí no conocen. Hay una aplicación que yo uso mucho que se llama Coffeetivity, que es básicamente depende de un descubrimiento que hicieron unos neurocientíficos, que es que ustedes, fíjense que cuando les dicen, bueno, hay que tener una idea, lo que uno piensa es me tengo que encerrar en una habitación que no huele una mosca para concentrarme, y lo que se descubrió es que el pensamiento creativo en general está digamos, favorecido por algún ruido de fondo que mide entre 30 y 70 decibeles, y lo que hace Coffeetivity es replicar
¿Vieron el ruido de un Starbucks? ¿No? Las tacitas, la espumadora de leche. Replica eso en una aplicación. La pueden comprar a 1,99 en el App Store. No soy socio, digamos, de esta aplicación. Yo la uso a veces y la verdad que está buena. Es como que tenés un fondo de cafetería. A mí me gusta mucho trabajar en cafés. Entonces, cuando trabajo en la oficina, no está mal tener el fondo de la cafetería. El vino y otros inductores químicos, en general, aunque parezca increíble, digamos, hay muchos estudios científicos sobre el tema de la relación de la creatividad con alcohol y con drogas también. Los estudios con drogas se hicieron en la década del 60, hoy es políticamente incorrecto, digamos, hacer estudios con drogas, pero los estudios de la década del 60, digamos, dan una relación positiva, y lo que uno ve en los gráficos es que con el alcohol, por ejemplo, acá tenemos la cantidad de alcohol en sangre y acá tenemos la creatividad. Digamos, hay una relación positiva que en algún momento acá cae a cero, ¿no? O sea, que tiene que ver... O sea, ¿cuál es la moraleja de esto? Que bueno, tenemos que ser conscientes de cuál es el punto en el cual cae a cero, porque es así. A mí me gusta mucho mencionar esta ecuación creativa, que es que la creatividad básicamente es una actitud, que uno puede tenerla o no, digamos, obviamente nadie está obligado a tener esta actitud, y es una función que depende del conocimiento, como decíamos antes. Cuanto más conocimiento tengamos, más puntos tenemos para unir y ser creativos, de la imaginación, y está elevada a una variable que cada vez se demuestra que tiene más peso en el mundo de la creatividad, que es básicamente el tema de la diversidad, ¿no? O sea, cada vez se está comprobando que hay mejores resultados creativos en equipos muy diversos. O sea, hoy las agencias de innovación integran a un ingeniero italiano de 50 años, una diseñadora sueca de 30, un músico argentino de 40. O sea, ustedes hoy van a Hyper Island o a Más Castro o a Insitum, a las empresas de innovación que están más en la cresta de la ola, y ven muchísima diversidad etaria, ¿no? IDEO, le contaba ayer a Horacio, que tomó la semana pasada IDEO, la mayor empresa de design thinking del mundo, está en la costa oeste de Estados Unidos, depende de Stanford, y tomaron a una empleada de 91 años, ¿no? Que está diseñando experiencias para gente de esa edad, que es una edad completamente subestimada, que estaba siendo atendida por ahí por diseñadores de 20, 30 años, que no tienen idea de cómo vive una persona de 90, entonces tomaron a una persona de 91 años. Entonces, digamos, hay mucha riqueza y mucho valor agregado para ganar en lo que es la diversidad y la conformación de equipos multidisciplinarios, con distintas nacionalidades, distintas edades, distintos géneros, y hay un paper que es muy ilustrativo al respecto, que es que en general las ciudades que tienen un movimiento, un gay parade, un desfile homosexual más fuerte, tienden a ser ciudades en general muy creativas. Tel Aviv, Berlín, San Francisco, Londres, Barcelona, Buenos Aires. No es que haya correlación o causalidad entre ambas cosas, sino que son sociedades más abiertas y por lo tanto también más abiertas para procesos creativos. Con todo esto que estuvimos hablando al principio de innovación, lo que estamos viendo es que hay una nueva dimensión para la creatividad, que los procesos innovadores no solamente tienen resultados al final del camino, sino que están agregándole nafta al motor de la creatividad, y que a partir de los cambios disruptivos que estamos viendo, el proceso creativo va a ser mucho más rápido y mucho más ágil y mucho más eficiente. Yo les contaba antes que íbamos a profundizar un poco sobre el tema de impresión 3D. Lo que está pasando con la impresión 3D es muy increíble, pero a mí lo que me impacta más es que está replicando la lógica y la dinámica de la producción del software en la lógica y la dinámica de los bienes físicos. O sea, ¿por qué avanza tanto el software? Bueno, porque es muy barato y muy rápido de equivocarse. O sea, un programador va probando, va iterando, se confunde, borra y sigue, ¿no? Entonces, eso en el mundo de los bienes físicos es muy difícil de hacer, o sea, es mucho más caro. O sea, uno tiene que hacer este vaso y tengo que mandarlo a fabricar, hacer el molde, probarlo, o sea, hay un montón de procesos internos, tardamos meses, y eso ahora con la impresión 3D va a poder ser inmediato. Entonces, la velocidad y la dinámica del software va a empezar a entrar en el mundo de los bienes físicos. Y también, digamos, va a ser muy notable, y ya está siendo muy notable, lo que está pasando con fenómenos de Big Data y cooperación, ¿no?
Acá hay una historia que cuenta Tyler Cowen, que era, ¿se acuerdan? El economista que les mencioné al principio, que tiene una visión intermedia. Tyler Cowen, hace un mes y medio, me contaba él, en una charla que tuve, fue a Panamá a dar una charla, a hacer un curso, y prende la televisión. Y estaban pasando un partido de Los Ángeles Lakers, ¿se acuerdan? El equipo mítico de Estados Unidos de la década del 80, un partido de los 80 de Los Ángeles Lakers. Y Cowen nota que eran todas torres, o sea, eran todos jugadores de 2,10 metros, 2,20 metros, eran jugadores muy altos, todos eran así. Y es una diferencia muy grande con los equipos de la NBA de hoy. ¿Alguien juega al básquet acá? No, es fanático del básquet, pero yo no sé nada de básquet, intuitivamente lo que uno pensaría es que agarro a 10 Yao Mings, ¿no? El chino que mide 2,31 y no me gana nadie, ¿no? Con dos tipos de 2,31 metros, paso la pelota por arriba, por el aire y soy Gardel y no me gana nadie. Lo que se estuvo descubriendo con Big Data y con estadísticas y con gente muy inteligente que empezó a estudiar el tema más de las micro decisiones del básquet en los últimos años, es que en realidad hay un mecanismo mucho más eficiente que es hacer muchos más tiros de 3 puntos que implican jugadores muy rápidos, más bajos, muy inteligentes para buscar a la persona que esté más despejada para hacer el tiro de 3 puntos, y sí tener una torre, sí tener un jugador de 2,20 metros, como Duncan en San Antonio, como Nowitzki, como Yao Ming, para capturar el rebote, ¿no? Entonces se volvió un equipo mucho más colaborativo, en el cual el entrenador pasa a ser una figura mucho más clave que la que había antes, pero ya no hay más tantas superestrellas. O sea, ya tenemos a Tony Parker, a Manu Ginóbili, a varias personas, digamos, que están repartiendo el juego, y la estrella es más el equipo que un jugador. Entonces lo que dice Cowen es que, al igual que pasó en la NBA, la ubicuidad de datos en Internet, el Big Data, nos va a empezar a mostrar áreas que tienen mucho potencial de explotación y se van a abordar en forma cooperativa. Él hace una metáfora, digamos, hace un paralelismo entre este fenómeno y lo que él cree que va a pasar con la economía, que digamos que es muy elocuente. Vamos a ver el segundo video. Sí. No, es en inglés, pero no se preocupen porque me interesa que vean la expresión nada más. ¿Conocen a este chico? ¿Vieron este video o no? ¿No saben quién es? Bueno, este chico probablemente sea el premio Nobel de Medicina este año. Se llama Jack Andraka. En este video tiene 15 años, ahora tiene 17. Esto fue hace 2 años. Cuando tenía 15 años, Jack Andraka descubrió una forma de diagnosticar el cáncer de páncreas que es cientos de veces más barata, más rápida y más potente de la que existía previamente. O sea, el descubrimiento de Jack Andraka ya salvó decenas de miles de vidas en Estados Unidos. El cáncer de páncreas es un cáncer muy grave, pero que si se agarra a tiempo tiene muchas chances de curación. Lo que le pasó a este chico cuando tenía 15 años es que falleció de un cáncer de páncreas a un tío que él quería mucho. Entonces, él evidentemente es un chico muy inteligente, se puso a buscar en Google cosas y unió 4 papers de disciplinas muy distintas
que estaban completamente afuera del radar de los oncólogos, ¿no? Se agarró un paper de nanotecnología, otro de diagnóstico por imágenes, los unió a los 4, se imaginó un protocolo para diagnosticar el cáncer de páncreas, le escribió a 200 investigadores de Estados Unidos para que se lo pudieran probar. Él cuenta que el número 198 le dijo que sí. Imagínense el nivel, digamos, de fortaleza que hay que tener para llegar a que 197 digan que no y seguir insistiendo. Fue un investigador indio de Boston, le dijo que sí, lo probaron y fue exitoso. Entonces Jack Andraka, digamos, juntando cosas en el mundo, en el vasto mundo de la información en Internet que nadie había visto, pudo lograr una cosa fabulosa como es este método de diagnóstico. Y a partir de la historia de Jack Andraka, un multimillonario de Silicon Valley, creó ahora un laboratorio de última generación en Silicon Valley que sirve para que los Jack Andrakas del mundo que tienen una buena idea la puedan probar por 20 o 30 dólares. O sea, ya no va a hacer falta llegar a un laboratorio que tenga una máquina que vale 100 millones de dólares porque este señor ya la proveyó. Entonces, si hay un chico muy inteligente en Nepal, en la Argentina, en Sri Lanka, donde sea, manda su idea y se puede probar. Imagínense, digamos, la velocidad exponencial a la que va a crecer la medicina, digamos, con este tipo de dinámicas. Pero me parece que la historia de Jack Andraka es muy elocuente para... Bueno, a ver ahora. Está bien, está bien. Entonces, estamos en un mundo en el cual estamos viviendo una dinámica tan cambiante que la zona de riesgo, que es una palabra que yo odio porque es un lugar común del mundo del management, se volvió una zona de más riesgo que la zona de confort, ¿no? Se volvió, me parece que tenemos que ser conscientes de que se volvió una zona de riesgo más fuerte que por lo menos que la que existía hace algunos años, ¿no? O sea, uno puede elegir seguir haciendo lo mismo que siempre, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero está bueno saber que ya no es garantía de tener una vida segura durante el resto de nuestra vida, porque los cambios son muy grandes. Y hay, ya yendo ya a la parte final, algunas recomendaciones y algunos tips de los cientos que hay dando vueltas, digamos, de aplicación de temas de emprendedorismo en empresas. Yo les puse los más importantes que estoy viendo, pero bueno, hay muchos más. En general, un error muy común que veo que se están cometiendo en las empresas es la creación de una gerencia de innovación, ¿no? Lo que pasa en muchas empresas es que al gerente que no se sabe bien qué hace, le agregan innovación, ¿no? O sea, el que tiene más tiempo libre, de institucionales, qué sé yo, bueno, le suman innovación. Entonces, dicen, bueno, ahora innova, ¿no? Es muy increíble que le dicen a esa persona, le dicen ahora innova, ¿no? Y no hay forma de que esa persona o sea, el tema de innovación tiene que ser algo transversal a toda la empresa, o sea, porque la innovación tiene que estar en logística, en marketing, en recursos humanos, en absolutamente todas las áreas. Entonces, me parece que cuando se hace eso de crear una gerencia de innovación, terminan siendo un poco los locos que hacen algún evento por año y el resto se dedica a generar, a cerrar el quarter, y me parece que no es una dinámica positiva, que lo que hay que hacer es que una mesa de innovación transversal a toda la empresa se conforme con la gente que está interesada en esta agenda, que está interesada en este tema, que no necesariamente tienen que ser los gerentes, pueden ser las segundas o terceras líneas. Yo lo que veo es que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunas empresas, esto está funcionando muy bien. En general es gente que está comprometida con esta agenda, que le interesa a nivel personal, que sabe que estos temas se van a venir, con lo cual por ahí le están robando alguna hora a su familia, a su empresa, pero esto es algo que les va a servir para su carrera, entonces generalmente tienen muchos mejores resultados. Otro error o lugar común es hacer un concurso de ideas, o sea, en general, lo hablábamos con Horacio hace un rato, el impulso innovador, el impulso al emprendedorismo, al impulso creativo, es una cualidad muy humana que en general no hay que impulsar o no hay que promover, sino que hay que liberarlas, hay que liberar las trabas que la obstaculizan. Y en general, hacer un concurso de ideas lo que hace es que la gente que ya es creativa, bueno, presente la idea, y la que no es creativa no lo haga. Y si no hay un entorno, digamos, de aplicación de estas ideas, termina generando más frustración
de la que se pretende ganar. O sea, una idea buena por ahí en una empresa que no tiene buenos mecanismos internos de innovación termina fracasando, entonces termina siendo una especie de boomerang, ¿no? Entonces, más que promover este tema, hay que liberarlo, hay que no castigar tan excesivamente el error o el fracaso, hay que dejar que la gente genere ideas, hay que catalizar, financiar y crear espacios, ¿no? O sea, crear un lugar, un momento. Google dedica, los deja a sus empleados que el 20% de su tiempo los dediquen a proyectos completamente por fuera de su área. Esto obviamente es algo muy costoso de hacer, pero bueno, Google lo hace, es la empresa más innovadora del mundo. Ahora estuvieron viendo un poco, reviéndolo, y es un poco menos, creo que es el 15 o el 10%, pero son estrategias que se pueden observar. Me parece que es muy importante para cualquier empresa hoy por hoy tener yo lo puse como un observatorio de frontera, o sea, digo, hoy por hoy, no sé, ustedes son desarrolladores, tienen que saber cuál es el ritmo de crecimiento de la impresión 3D. Lo que comentábamos antes, bueno, en China se están haciendo casas con impresión 3D. Bueno, ¿cómo es esa tecnología? ¿Cuándo va a llegar a la Argentina? ¿Cuándo va a llegar acá? ¿Cuál es el valor de esto? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Y ver siempre las oportunidades, ¿no? Porque en general tendemos a ver los riesgos, pero lo que está pasando es algo muy divertido y muy fascinante, y nosotros en nuestras vidas cambiamos mucho más de lo que creemos, ¿no? O sea, en general le tenemos miedo a esto, pero como hay un sesgo psicológico que nos hace no ver lo que realmente cambiamos todo el tiempo. O sea, cuando tenemos un hijo cambiamos, cuando nos mudamos cambiamos, cuando cambiamos de trabajo estamos cambiamos mucho más de lo que creemos, y el cambio en general termina siendo algo bueno. Entonces me parece que no hay que tenerle miedo, hay que divertirse con él y hay que ver todo el tiempo cuáles son las oportunidades. Yo el otro día le hice una entrevista a un emprendedor que se llama Carlos Micheli, que fue el primer argentino que sacó la ciudadanía digital en Estonia. Estonia es un país muy chiquitito de Europa, que tiene 1,5 millones de habitantes, que desde hace 2 semanas da ciudadanías digitales. Y ustedes pueden, si quieren, hacer su negocio completamente basados en Estonia, desde la laptop acá en el bar de la esquina, ¿no? Entonces, eso trae todo tipo de posibilidades que asustan a un montón de políticos, porque dicen, bueno, ya con este tema los estados van a perder el monopolio sobre sus ciudadanos por el hecho de que la gente haya nacido ahí. O sea, yo puedo dejar de tributar acá en la Argentina y hacer mi negocio entero y pagar impuestos en Estonia, y va a haber una especie de competencia entre estados. Ya Singapur anunció que va a empezar a también hacer ciudadanías digitales, y me parece que ahí lo que tenemos que ver son las oportunidades, digamos, ¿no? O sea, ¿qué nos puede servir? ¿En qué le puede servir a la Argentina a futuro crear una ciudadanía digital? Me parece que, digamos, la historia del emprendedorismo y de la innovación, siempre los ganadores son los que ven las oportunidades, ¿no? O sea, los tipos que ven los riesgos terminan perdiendo, y eso siempre fue así. Entonces me parece que hay que abrazar esta agenda con diversión y viendo lo bueno, ¿no? Y después me parece que es muy importante, también lo hablamos con Horacio hace un rato, celebrar la innovación y la creatividad propia, porque la mayoría de las empresas tienden a verse a sí mismos como poco creativos, como pocos innovadores, y esto en general no es así. Yo hace poco me estaba imaginando un gráfico y ya ahora les prometo que arrancamos ya la última parte y empezamos a dialogar, pero estaba armando un gráfico que es básicamente, acá vamos a poner el grado de innovación, y acá vamos a poner la imagen de innovador, ¿no? o el relato de innovación o el discurso de innovación que hace la empresa. Y acá tienen 4 cuadrantes, ¿no? Y acá básicamente tenemos empresas muy innovadoras que tienen una imagen de muy innovadoras, que son, no sé, Google, Apple, Netflix, Facebook, etcétera, ¿no? Esto no nos interesa porque gente que no es ni innovadora ni dice que es innovadora. Acá tenemos Sumo, básicamente, ¿no? Que son empresas que no son innovadoras, pero que tienen imagen de innovadoras. No voy a dar nombres de cuáles son. Pero a mí el cuadrante que me parece más interesante, y que probablemente estén ustedes, es ¿no? Que son empresas que realmente son innovadoras, pero por ahí están en un rubro que hoy no está en el centro del relato de la innovación. Entonces, por no tener puff blancos o comida orgánica o un metegol, como decías vos hace un rato, una mesa de ping-pong en la empresa, creen que, digamos, que hay que ser como Google para ser innovador. Y la realidad es que uno hoy va y habla con gente con Google y son burócratas peores digamos, hay de todo en todos lados. Yo hace poco di una charla en Techint
y ellos se veían como ingenieros muy estructurados, y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? Y la realidad es que cada día estaban solucionando un problema diferente, que es un poco la definición básica de innovación. Y digo, ustedes como desarrolladores me imagino que deben estar con proyectos. El video que vi hace un ratito fue impresionante, o sea, están haciendo cosas nuevas todo el tiempo, con lo cual tienen un gen de innovación ya en el ADN de la empresa, y está bueno reconocerlo y celebrarlo como punto de partida, si querés, de un proceso mucho más amplio, ¿no? Pero me parece que está bueno siempre tener en cuenta. Yo hago muchas notas sobre empresas que justamente que no están en este relato, con, no sé, bancos, por ejemplo, que son áreas en las cuales la palabra riesgo es una mala palabra, y sin embargo están disparando procesos de innovación súper novedosos. Así que me parece que esto es importante destacarlo. La economía creativa hoy está creciendo 3 veces más que la economía tradicional. Este es un dato de Nesta, que es la agencia de innovación de Inglaterra, con lo cual todo este es un mundo que desde las políticas públicas vale la pena promover, pues van a ser puestos de trabajo que van a ser mucho más robustos que los del sector no creativo. Y para todo esto necesitamos un Estado muy ágil y muy activo, y aquí, digamos, no necesariamente se habla de un Estado grande o un Estado chico, sino un Estado que sea muy poroso a la incorporación de nuevas tecnologías, un Estado que ve que Estonia da una ciudadanía digital y, bueno, inmediatamente convoque un gabinete para analizar esta situación y ver cómo se puede responder, un Estado que esté muy en la cresta de la ola, ¿no? Obviamente en todo este mundo hay infinito humo, y yo como periodista y economista me trato todo el tiempo de estar disipando el humo y viendo, bueno, qué es lo que hay de valor real en el fondo de todo este debate, y la realidad, y se los puedo asegurar, es que lo que hay de valor real es muy valioso. Yo, como les contaba, prácticamente dejé de escribir de economía por lo fascinado que estoy con toda esta agenda y aplicándolo en vida cotidiana y en emprendimientos, etcétera. Bueno, me parece que hay cosas muy increíbles, pero obviamente hay muchos, en esta nube de datos también Jack Andraka encontró una aguja en un pajar, ¿no? O sea, que fue el diagnóstico del cáncer de páncreas, pero hay muchas correlaciones espurias y cosas que creemos que valen algo, en realidad no valen, y hay un experto en estadística que se llama Tyler Bingham en Estados Unidos, que se dedica a buscar correlaciones espurias, que son series estadísticas que correlacionan alto pero no tienen causalidad entre ellas. Les traje 2 o 3 divertidas para que vean